sabemos por qué motivo se nos ha ofendido la gallega, y ahora nos mandó un yankee para recordarnos de que estamos grabando la clase completa del día. Si no hay preguntas o dudas vinculadas con temas anteriores u organizativos, arrancamos la clase. Bien. Estamos entrando ya en el último tramo, porque por supuesto estamos entrando en los últimos 20 días de la cursada, y aquí vamos a cambiar un poco de sujetos a analizar. Recordarán, o hagan un esfuerzo, en las primeras clases que vimos de la materia, cuando yo les presenté la materia, les dije que la estructura que tenía esta disciplina era bastante particular, porque por un lado la materia denominada Derecho Social está compuesta por dos disciplinas autónomas, Derecho del Trabajo por un lado y Derecho de la Seguridad Social por el otro. Seguridad Social todavía no hemos desarrollado, vamos a tener en breve una clase que Maggie Tartaglia les va a dar sobre los institutos y cómo funcionan en la Seguridad Social. El cuatrimestre nos deja muy poco tiempo para desarrollar Seguridad Social. Y en el ámbito del derecho del trabajo, que es donde hemos puesto todos los cañones en el cuatrimestre, también les advertí o les comenté que teníamos una gran división entre lo que es derecho individual por un lado y derecho colectivo por el otro. Hasta aquí hemos utilizado todo el cuatrimestre para hablar de pura y exclusivamente de derecho individual. ¿Y esto por qué? Porque hemos analizado desde previo al nacimiento del vínculo a la relación laboral o el contrato de trabajo, diferencias que ustedes ya conocen, los avatares que puede tener ese vínculo, los distintos institutos que rigen la disciplina, desde jornada, remuneración, suspensiones de cierto efecto al contrato de trabajo, hasta la extinción, que es lo que hemos estado no hace mucho tiempo viendo. Y bueno, ustedes ya están también finalizando o han finalizado con la parte de riesgo de trabajo, que para mucha doctrina pertenece al ámbito de la seguridad social y no al ámbito del derecho del trabajo como tal. Y ahora, a partir de estas clases en adelante, vamos a ingresar desde la unidad 13 el siguiente, a ver el derecho colectivo del trabajo. ¿Por qué dije que cambian los sujetos? Y porque ya no vamos a analizar más al trabajador en forma individual o aislado, vinculado con su empleador, sino que vamos a analizar básicamente a el conjunto de los trabajadores o a un grupo de trabajadores vinculados con sus empleadores o con su empleador. Profe, antes que siga, ¿le puedo hacer una consulta? Me la debería haber hecho hace 2 minutos porque yo No, los espacios de es sobre consulta este los tema. habilité. Ah, bien, perfecto. Entonces, No, si es es sobre sobre ese este tema, la tema. dejo. Dele. Perdón. No, dale. Lo que pasa que estaba leyendo los fallos para hacer el práctico y quisiera que si se puede, mientras va explicando, la diferencia entre representación simple, puede ser, Simple o inscripción o personería gremial. eso, por favor, para así yo me puedo orientar de qué se trata el fallo, porque no, por favor. Les contesto a todos y no solo a la compañera. Obviamente, la idea de comenzar ahora con la parte de derecho colectivo es explicarles, darle vocabulario y posicionarlo dentro de lo que están leyendo e investigando para el práctico, porque si no el práctico les va a resultar por ahí un poco ajeno y van a reaccionar en automático. Así que no se preocupen, de eso se trata estas clases. Clase formativa, introductoria en la parte de derecho colectivo, así que eso descartalo que lo vamos a explicar hoy. Decía que en este ámbito donde vamos a analizar el derecho colectivo, hemos variado el sujeto y ya no lo estamos viendo al trabajador en forma individual o aislada, qué le puede ocurrir adentro de la vida del contrato, sino que lo vamos a ver agrupado. Dentro de derecho colectivo vamos a ver 3 leyes que son medulares y que dividen justamente también los institutos del derecho colectivo. Vamos a ver por un lado la ley 23.551, cuya lectura había recomendado para el día de la fecha, que es conocida como la Ley de Asociaciones Profesionales. Asociaciones profesionales es el nombre técnico de lo que vulgarmente conocemos como los sindicatos. Lo que pasa que es más abarcativo y luego vamos a entender por qué esta diferencia. Entonces, Ley 23.551, denominada así Ley de Asociaciones Sindicales. Esta ley define algo que ustedes van a ver, que
parte del práctico, lo que se denominó el modelo sindical argentino. Ese nombre de modelo sindical argentino obedece al título de un libro ya viejo pero muy interesante del doctor Corte, que se llama así, textualmente, el modelo sindical argentino. Esto es, cuál es la forma que tomó el sindicalismo argentino, no solo por esta ley 23.551, sino cómo venía estructurado o modelado desde el nacimiento, entiéndase, del anarquismo en adelante. Vamos a ver algunas pinceladas un poco históricas para entender dónde estamos parados, pero también, como en derecho individual dice hincapié en la unidad 2, lo que tiene que ver con la parte del análisis de la evolución histórica y el constitucionalismo social, lo doy por sabido. Si no lo recuerdan, lo leen de cualquier autor, pero no voy a desarrollar en una clase toda la evolución histórica del modelo sindical, porque no tiene sentido, ustedes ya lo han visto, y cuando yo les digo que el sindicalismo estuvo perseguido, que fue un delito y pasó luego a estar regulado, es algo que a ustedes les suena, nada más que van a tener que desempolvar esos conceptos para traerlo a la. Ahora, aparte de esa ley 23.551, vamos a ver otra ley muy importante, vieja, ayornada, que es la ley 14.250, que es la ley de convenios colectivos o convenciones colectivas. Es una ley de poco articulado que regula básicamente cuáles son las pautas y cómo es que se puede celebrar un convenio colectivo. Ustedes tienen alguna aproximación a lo que es un convenio colectivo, pero en esta parte de la materia vamos a estudiar justamente qué alcances tiene y cómo se celebra un convenio colectivo. La plataforma de la estructura, de las reglas de juego para eso, está en la ley 14.250. Y la última ley, muy importante, muy trascendente, de mucha aplicación práctica, es la ley 14.786. 14.786, que es la que regula los conflictos colectivos. O sea, ¿cuál va a ser las pautas y el procedimiento que se va a aplicar en el ámbito de la autoridad de aplicación, entiéndase el Ministerio de Trabajo de la Nación, cuando se suscite un conflicto colectivo? Eso está regulado en esta ley 14.786. Entonces, repasando, vamos a estudiar a partir de hoy, como parte integrante de esta unidad que estoy compartiendo con ustedes, que es la unidad 13 y siguiente, dentro del modelo sindical argentino, lo que es la ley 23.551, que regula cómo es que se constituyen, funcionan, forman las asociaciones sindicales, y todos sus derechos y sus obligaciones. A su vez vamos a estudiar la ley 14.250, que es la que regula cómo es que puede obtenerse o lograrse un convenio colectivo de trabajo. Y por último, la ley 14.786, que es la que regula qué ocurre cuando hay un conflicto colectivo y cómo es que las partes van a tener que someterse en el ámbito de aplicación de la autoridad del Ministerio de Trabajo de la Nación, eventualmente a lo que ustedes conocen, por ser algo muy difundido, como una conciliación obligatoria laboral. Término que habrán escuchado, se le dictó conciliación obligatoria. Bueno, ¿qué es una conciliación obligatoria? ¿De dónde surge? ¿Quién tiene la potestad de dictarla? ¿Cuánto dura? ¿Se puede ampliar o no ampliar? ¿Qué pasa si las cumplen o no los cumplen las partes? Eso es lo que vamos a estudiar en el marco de la ley 14.786. ¿Se entendió? O sea, solamente estoy planteándole la cáscara de lo que ahora vamos a ver como contenido. Es decir, entramos en un universo distinto, salimos de ese análisis tan puntual de lo que es la relación individual del trabajador con su empleador y vamos a una parte autónoma, si se quiere, de esta disciplina de derecho del trabajo, que es el derecho colectivo. ¿Por qué tiene tanta trascendencia y por qué en nuestro país la implicancia de esta disciplina es relevante? Remarco, ¿por qué en nuestro país? Porque nuestro país tiene una historia bastante desarrollada de el nacimiento y la vida de los sindicatos.
a diferencia de otros países latinoamericanos, donde las asociaciones sindicales no han tenido mayor desarrollo o no gozan de un poder de negociación amplio, Argentina, desde hace muchos años, estamos hablando desde la década de 50, 60 en adelante, desarrolló sindicatos por actividad muy fuertes y que han demostrado que a través de los años obtuvieron importantes conquistas que tienen que ver con la evolución del derecho del trabajo como tal. Voy a repasar lo que recién dije porque empecé a utilizar terminología que a lo mejor no la tuvieron en cuenta, pero que es específica. Yo dije, hay determinados sindicatos de actividad. ¿Qué significa eso? ¿Saben lo que es un sindicato de actividad? ¿Saben cómo pueden dividirse los sindicatos? ¿Hay una única forma de constituir un sindicato? ¿Qué es un sindicato? Bueno, fui cambiando la pregunta a ver si encontraba alguna cara de respuesta, pero me di cuenta que a ninguna de las preguntas que hice conseguí respuesta. Claro. Es la unión de trabajadores que tienen un determinado fin, o sea, el objetivo es eso, un determinado fin común. Bien. ¿Y ese fin común puede ser, por ejemplo, un partido político? No pueden participar. No, creo que no. No. Bien. No es un Entonces, interés en común. Por constitución, para presentarse a elecciones a nivel, no sé, municipal, provincial, nacional, tenés que constituir un partido político, no desde un sindicato. Pero cuando Caro dijo, y estoy jugando con las palabras de ella, no porque esté mal, al contrario, sino cuando ella dijo que tengan un fin común, ese fin común puede ser cualquiera. Si nos unimos los que nos gustan las películas o ahora que están tan de moda las series de Netflix, ¿constituimos el sindicato de los que miramos series de Netflix? Es para defender los derechos del trabajador. Bueno, Caro dice que podría ser, pero no tendría que ver con la esencia conceptual de una asociación sindical, porque partimos de la primer premisa que dio Carolina. Es una agrupación, estamos juntando, es más de uno, es un colectivo de trabajadores, pero que los une un fin común, es cierto, pero no puede ser cualquier fin común. Yo profeso dije, che, bueno, los une que todos son radicales, peronistas, del PRO, de la UCR, de... No, eso no, porque como dice Diego, eso sería un partido político, no sería una asociación sindical. Y luego vamos a ver de que hay una premisa en la ley que prohíbe la identificación con un partido político. ¿Por qué? Porque lo que tiene que tener en común esa asociación o agrupación es la defensa de los intereses, de los derechos de los trabajadores. O sea que es una agrupación con un objetivo único, es defender los derechos de los trabajadores. Nuestra Constitución garantiza, y desde la génesis de la misma, el derecho a la libre asociación sindical. Y aquí aparece uno de los primeros conceptos que ustedes van a ver en el práctico, que más se viene y se sigue discutiendo en los tiempos. Porque, ¿qué es esto de la libertad sindical? ¿O hasta dónde llega el concepto de la libre afiliación o asociación a un sindicato? Voy en la clase de hoy solo a tirar ideas, a trazar líneas, no voy a profundizar temas, porque nos vamos a tomar 3 o 4 clases para hablar de derecho colectivo, así que aquellos que ya están más avanzados o que están cursando porque están por rendir el final, no desesperen, porque lo que estoy dando son líneas muy básicas. No voy a entrar a profundizar, lo que voy a dejar para la clase siguiente. Cuando nosotros decimos que la ley, la Constitución y la ley 23.551 en su artículo primero garantiza el concepto de la libertad sindical, ¿qué se grafican o qué entienden ustedes por eso? Vamos a empezar a jugar un poco, a interactuar. ¿Qué entienden ustedes por libertad sindical? Siempre contestaba ella.
que No hay se problema. puede, que los trabajadores tienen la libertad de unirse a cualquier partido, a cualquier sindicato que ellos quieran dentro de su profesión, digamos. Bien. O sea, pueden ¿Alguien? crear su propio sindicato aparte del que está en la empresa, digamos. Y también yo lo relaciono con que tampoco te pueden obligar a asociarte, o sea, que está en tu disposición hacerlo o no hacerlo. Bien. Entonces, ahí ya tenemos dos ideas distintas. Y en la misma idea de Caro tenemos dos conceptos diferentes, ¿no? ¿Por qué? Porque una cosa es que yo pueda constituir cualquier tipo de sindicato, y Caro dijo cualquier forma, y ahí ya entramos a discutir otro tema. Las asociaciones sindicales pueden tener una única forma. ¿A quién agrupan? Dijimos que tiene que haber un interés de defensa de los derechos del trabajador, pero ¿cuáles son esos elementos que aglutinan? ¿Cuáles son las pautas que podemos tomar para constituir un sindicato? ¿Puedo yo, que trabajo en el petróleo, juntarme con alguien que trabaje en la fruta, con alguien que trabaje en el comercio y hacemos un sindicato? Y es por rama, digamos, se organizan por rama y después se van, hay otras categorías de asociaciones de sindicatos, ¿no? Federaciones. Quedémonos con lo que dice Diego, es por rama, ¿solo por rama? Y que, está bien, alguno podrá decir, ¿qué carajo es esto de rama? O sea, no estamos hablando de un árbol. Es por rama o actividad, o sea, Diego lo que expresó, con algún conocimiento por ahí más de base y más técnico, es, che, nos podemos unir los que somos de la misma actividad, los del comercio, los del petróleo por otro lado. Ahora yo digo, ¿es la única forma de unirnos? ¿Y qué pasa No, con los por categorías. choferes? A ver, ¿cómo sería por categoría? Dentro de la actividad por categoría. Por ejemplo, cuando vimos el fallo, algo de Cencosud, no sé cuál era, en ese momento se me mezclaron, pero había uno que hablaba de que habían creado su propia, que fue por la discriminación al sindicato que los echaron, porque habían creado su propio sin causa, sindicato. Claro, habían creado su propio sindicato para su categoría dentro del trabajo que ejercía. Lo que dice Carolina está bien y estaría perfecto si se acordara, que era Álvarez con Cencosud y que lo que estaban discutiendo es que eran trabajadores gerenciales por fuera del convenio 130-75 de empleado de comercio. Lo hubiese dicho así, me daba un infarto, Caro, pero muy bien, porque ella trae ahí otra forma de agrupación. Dice, che, acá se están agrupando los jerárquicos. Está bien, pero es dentro de la misma actividad, Caro, porque eran los jerárquicos de comercio. Entonces, yo puedo tener sindicatos por rama, como dijo Diego, o actividad, que sean base o jerárquico. Ejemplo, local, muy común, petroleros. En el sindicato de petroleros, ustedes van a encontrar que hay dos asociaciones sindicales. Una es el sindicato base y otra es el sindicato de jerárquicos. Ambos lo que hacen es agrupar por actividad a los trabajadores petroleros, con una diferencia de que aquellos que son trabajadores de base, desde el Boca de Pozo, etcétera, pertenecen a una agrupación sindical. Y aquellos que son jerárquicos, que tienen determinada categoría, pertenecen al otro sindicato. Lo mismo ocurriría en este ejemplo de comercio, que después termino un poco la película que Caro introdujo con lo de Álvarez con Cencosud. De hecho, después se constituyó el Sindicato de Trabajadores Jerárquicos de Empleado de Comercio, que está por fuera del convenio 130-75. Pero no hemos dejado ahí de ver a trabajadores que tienen en común la actividad o la rama, como dijo bien Diego. ¿Pero es la única forma de agrupación? Yo les voy a poner un ejemplo que no puede escaparle a su vida cotidiana. Yo soy chofer de un camión. Y soy chofer de un camión que reparte materiales de la construcción. Soy chofer de un camión que reparte fruta. Soy chofer de un camión que reparte petróleo, crudo, líquido, sólidos. ¿A dónde voy a parar? ¿Al convenio de petrolero, al convenio de comercio, al convenio de esto? ¿O puedo tener un convenio de choferes? Al convenio de camioneros. El sindicato de camioneros. Porque hay un sindicato de camioneros.
Es decir, que hay otra forma también de agruparse, que es la forma por oficio. Yo puedo constituir un sindicato que ya no sea por rama o actividad, sino que sea por oficio o profesión. ¿Son válidos esos sindicatos en nuestro país? Sí, son válidos. Yo puedo constituir una asociación sindical por oficio o profesión. De hecho, puse el ejemplo de camioneros porque es un ejemplo muy palpable y ha tenido y sigue manteniendo muchos conflictos que ustedes verán en la televisión y en los diarios, donde Moyano, como secretario general, antes el padre, ahora el hijo de camionero, dice: el que se sube a un camión es afiliado nuestro. No importa que maneje adentro de la plaza del pueblo, es afiliado nuestro. Bueno, es un concepto. ¿Por qué? Porque lo que entiende es que esa asociación sindical que une por oficio a todos aquellos que realicen aquel oficio pertenecen a ese sindicato. Entonces ya vimos que hay dos formas de asociaciones sindicales. Una es por rama o actividad y la otra es por oficio o profesión. Queda una tercera forma. ¿Qué se les ocurre? Porque esto está muy vinculado con los tipos de convenios colectivos que se van a poder firmar. Una tercera forma. ¿A alguien se les ocurre de qué otra manera podemos llegar a tener un interés común que nos permita constituir un sindicato? ¿Y jerarquía ya dijiste? ¿O no, Jerarquía está dentro de rama o actividad. A ver. Profe, no sé si es o sea, si está mal, pero se me ocurre, puede ser por edad o algo así. No existe porque no hay forma de asociarse por edad, porque en la medida que yo pueda trabajar, puedo pertenecer a una asociación sindical. Pero está bien, en tu cabeza es otra clasificación. La legislación no la toma como una cuestión válida. El tercero lo voy a dar porque es poco común en nuestro país. Puede ser, profe, capaz que nada que ver y la tiro y va a sonarme mal, pero por género, ¿viste cómo está hay un fuero de jueza, no sé qué, algo así, o nada que ver? La ley no lo contempla, hay movimientos de agrupación por género. De hecho, si fuera una asociación sindical, te diría que está prohibido en los términos de la ley, porque la ley permite la pluralidad y tiene de hecho, nuestra asociación, la legislación sindical tiene el tema de cupo mínimo ya introducido, con lo cual no podría haber solo de un género, sino que tendría que garantizar la participación del otro género. Pero voy a dar la tercera, porque es muy poco usada en nuestro país, es el modelo que más usa nuestro país vecino de Chile, que es el sindicato por empresas. ¿Por qué? Porque a su vez permite el convenio colectivo por empresa. Es decir, yo trabajo en un establecimiento X y todos los que participamos laboralmente de ese establecimiento podemos constituir un sindicato de empresa y a su vez firmar un convenio colectivo de empresa. En nuestro país los convenios colectivos de empresa, si bien están permitidos, son de muy poco uso. Los únicos ejemplos más significativos que hay tienen que ver con las automotrices en Córdoba, el convenio de FIA, el convenio de Renault en su momento. ¿Por qué? Porque el modelo nuestro tiende más a los sindicatos de alcance nacional y, como dijo recién Diego, el sindicato que mayor cantidad de afiliados tiene es por rama y actividad. Es decir, que dentro de los tres sindicatos, la mayor cantidad de asociaciones sindicales son por rama, luego siguen por profesión, oficio y por último por empresa. Pero los tres son válidos. Los tres están permitidos dentro de la legislación argentina. ¿Por qué fuimos a parar a esto, que es algo que vamos a desarrollar un poquito más adelante? Porque la pregunta que yo hacía es, ¿qué entienden ustedes por libertad sindical? Entonces, cuando Caro dijo, un sindicato es agruparse con un fin determinado, le precisamos el fin es proteger los derechos del trabajador, después dijimos, bueno, ¿cómo es que nos podemos agrupar? Y ahí llegamos a esto, decir, ¿de qué manera nos podemos juntar? Y nos podemos juntar porque todos pertenecemos a la misma rama o actividad, o porque todos tenemos el mismo oficio, o porque todos tenemos a la misma empresa. Ahora, no me terminaron de decir, porque en el medio, no recuerdo quién de ustedes dijo, ojo, que yo también, creo que fue Georgina, yo también entiendo la libertad como me puedo afiliar o no afiliar. Y ahí viene otra pata muy importante del concepto de libertad sindical. Que las asociaciones sindicales sean libres
La propia Constitución y la OIT lo que sostienen es que dentro del concepto de libertad está no solo cómo se van a estructurar y cómo es que se van a formar, sino que el trabajador pueda libremente decidir si va a integrar una asociación sindical o si va a salir renunciando a esa afiliación que oportunamente hizo de una asociación sindical. Voy de vuelta. El concepto de libertad también está vinculado con eso. No solo de poder constituirla, sino una vez que esté formada como tal la asociación sindical, que yo como trabajador pueda integrarla voluntariamente decidiendo si voy a participar o no, y a su vez que si la integro pueda decidir voluntariamente irme cuando yo quiera sin otro requisito que renunciar por escrito. Eso hace al concepto de libertad. Y vamos a estudiar en el análisis de los prácticos que están haciendo sobre el concepto de modelo sindical argentino, cómo es que la Corte entiende que algunas de las disposiciones de la Ley 23.551 violan el concepto de libertad sindical. Ese es el plato fuerte del práctico que están haciendo. Yo luego voy a tratar de meterme poquito en eso para dejar los que ustedes investiguen, pero como recién preguntaba una compañera, bueno, pero denos elementos, que es una simplemente inscripta, que es personería gremial, no se preocupen que los elementos van a estar, a partir de la clase de hoy van a aparecer. Entonces, vuelvo. Concepto básico del sindicalismo argentino, tanto visto en la Constitución como en el artículo primero de la Ley 23.551, la libertad sindical será garantizada por todas las normas que se refieren a la organización y a las asociaciones y acción de las asociaciones sindicales. Es decir, todo debe estar trazado y garantizado por libertad. Cuando recién dije esto de afiliarme y desafiliarme, lo dije con algún dejo de a ver si generaba alguna reacción en ustedes. ¿Por qué? Porque no sé si les ha tocado, si lo han escuchado, o si lo han visto en una película, o si alguien les dijo que eso puede ocurrir, ha existido y existe un ruido dentro de los determinados sindicatos en nuestro país, que la afiliación es virtualmente obligatoria, porque si no me afilio al sindicato, el sindicato no me protege o no vela por mis derechos. E igualmente, que si pretendo salirme del sindicato, el sindicato me saca la protección y en algunos casos puede que genere que el empleador me termine despidiendo. Eso no es ciencia ficción, tampoco es lo común en la mayoría de los sindicatos, pero sí, lamentablemente, existe en la historia del sindicalismo argentino. ¿Eso está tutelado por la ley? No, eso es justamente lo que la ley prohíbe. Lo que la ley pretende es evitar de que el trabajador se vea compelido a afiliarse al sindicato sin ningún tipo de potestad o voluntad de elegir de hacerlo o no hacerlo, o hacerlo a este sindicato o hacerlo al otro sindicato, y a su vez garantizarle de que aún estando afiliado a un sindicato puede cuando él quiera y cuando él desee, sin ningún otro compromiso que hacerlo por escrito, desafiliarse, o sea, notificar su decisión de desafiliarse. Estos derechos están garantizados en la Ley 23.551, lo que puede ocurrir en la práctica es que se dé alguna dificultad para su ejercicio, como suele darse dificultad para el ejercicio de muchos derechos laborales en nuestro país. Este es uno más de los ejercicios que a veces se ven conculcados por maniobras tanto del empleador como a veces de los sindicatos. ¿Estamos hasta ahí? ¿Estamos más o menos en el tema? Sí, Zaira. Sí. Cuando habla de libertad a la organización del sindicato, digamos, ¿se refiere a una libertad, digamos, que no tenga, ¿cómo lo explico? Digamos, que pueda ser un sindicato autónomo sin tener que tener, por ejemplo, injerencia del partido político de turno? Sí. Uno de los elementos que hacen a la libertad es eso, y vamos a ver, porque la ley que regula cómo se constituye una asociación sindical es la ley 23.551, que es esta que estamos empezando a ver. Y allí van a encontrar cuáles son las pautas que el legislador ha dispuesto de cómo es que se organiza una asociación sindical y cuáles son los órganos mínimos que debe contener, cómo es que debe estructurarse, siempre garantizando la libertad.
Me voy a meter rápido en el tema ya, porque Zaira me despertó la necesidad de hacer un primer ingreso a esta cuestión de fondo. ¿Qué es lo que se le discute a nuestra ley de asociaciones sindicales que puede o no afectar la libertad sindical, según como lo mire la Corte o como lo mire parte de la doctrina? Es que para la ley 23.551 hay posibilidad de que yo tenga dos formas de constituir un sindicato, es decir, que goce de dos niveles de asociaciones sindicales. Una inicial, básica, por la cual todos tienen que pasar, es de constituirme como un sindicato simplemente inscrito. Esto es, que cumpla con los requisitos de una asociación civil y me inscriba como tal ante la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Trabajo, con la cantidad de trabajadores adherentes, con el nombre, con el órgano colegiado, etcétera, etcétera, y forme un sindicato simplemente inscrito. Ahora, nuestra ley 23.551 reconoce, como lo hacía la anterior ley de asociaciones sindicales, en esto quiero ser claro porque aquí también hay toda una cuestión de fondo de discusión política, vamos a tomarnos un segundo para ponernos en contexto. ¿Saben de cuándo es la 23.551? No. No me importa el año exacto. El año exacto no, pero a ver, Abigail. Que no es del 88, porque me fijé recién. Muy bien. Al menos se fijó. El resto no fue capaz ni de fijarse el año. Mire, Abigail estuvo ahí atenta. Pero, ¿qué es el 88? El año que yo me recibí de abogado, por eso es un año tan importante, porque yo me recibí justo con esta ley. ¿Qué es el año 88? ¿Por qué debería sonarles? ¿Cuándo fue el regreso de la democracia a nuestro país? Tampoco les suena, ¿no? El 88 fue el regreso. Vuelvan, gracias Ramiro, vuelvan todo a la secundaria porque realmente no merecen estar estudiando Derecho Social. En el 83, la vuelta de la democracia es en el 83, año muy importante porque yo terminé el secundario para empezar la carrera de abogacía. Por eso es que lo recuerdo, si no, no me acordaría. No, quiero ponerlos dentro de un contexto que a lo mejor Diego, que le veo que peina algunas canas, puede saberlo. ¿Profe, se recibió en 5 años de la UNCO? 4 años y medio, un poquito antes. No, no puedo creer, no puedo creer. Pará, Zaira, amiga, no buscaste la fecha, pero sacaste cuánto se recibió el profe. Hizo la cuenta. Estaba 84, 85, 86. Yo siempre cuento esto, licencia absoluta, no voy a pausar la grabación, pero como no estamos presencial, si hubiesen estado presencial también se lo hubiese contado. Yo hice una carrera vertiginosa en todo sentido. Me recibí en el año 82, me dieron el título en diciembre. En enero del 83 me casé y en enero del 84 nació mi primera hija. O sea que yo hice todo así con un vértigo. Después me divorcié, mi vida pasó por otros estándares, pero venía como enfocado a que había plantado el árbol, escribí el libro, creé la revista de jurisprudencia comentada del Colegio de Abogados, entré a la carrera de abogacía, a la carrera de docente apenas me recibí en el 88, 89 y 90. 88 me recibí, 89 pasé a ser docente, y 89 me casé y 90 nació mi hija. Así que esas son las fechas. Quiero ponerlos en el contexto histórico, ¿por qué? Porque esta ley, esta reforma de la 23.551, para seguramente sus padres, les va a sonar, porque fue una de las leyes que el alfonsinismo, o sea, el radicalismo en la presidencia de Alfonsín, intentó sacar y modificar. Y hubo un secretario general de la CGT, que era Saúl Ubaldini, muy característico porque usaba una camperita de cuero, la famosa campera de Saúl, que se opuso a la reforma, y la reforma salió en estos términos, en los términos de la 23.551. ¿Cuál era la lucha de poder o la cuestión de fondo que había entre el gobierno del alfonsinismo en ese momento, del radicalismo, y el sindicalismo? Era tratar de restarle poder a los sindicatos, que en ese momento, si bien veníamos del proceso militar de la época del gobierno de facto, ya habían demostrado en los 70
tener un gran poder. Y uno de los temas centrales que el radicalismo entendía que eran eje de su campaña era modificar la ley de asociaciones profesionales y modificar otra ley muy importante, que es la ley de obras sociales, que la van a ver luego cuando veamos la parte de seguridad social. ¿Por qué? Porque la actual ley 23660, que también se aprueba en aquel momento, en los 80, permitió y garantizó que las obras sociales pudieran seguir siendo sindicales. Y esta discusión ustedes me preguntarán, che, ¿qué tiene que ver esto que nos está contando Cataldi? No, quiero ponerlos en un contexto donde, más allá de las formas en que los sindicatos se agrupen y cómo puedan agruparse, lo que se conoce como el modelo sindical argentino, esta ley 23551, replica en estructura lo que era la misma ley sindical anterior de la época del 70. No hubo un cambio sustancial. ¿Y qué es de la base de ese modelo? La posibilidad de que las asociaciones sindicales tengan dos rangos o diferentes jerarquías. Unas simplemente inscriptas, lo son todas, porque para empezar debo inscribirme como tal y cumplir los requisitos, pero hay otro nivel de asociaciones sindicales que son aquellas que obtienen la denominada personería gremial. ¿Y qué diferencia hay, como recién preguntaba la compañera, entre una simplemente inscripta y una con personería gremial? Y hay una diferencia sustancial en la 23551. ¿Por qué? Porque aquellas que obtienen la personería gremial y que a la saga son las que acrediten tener mayor representatividad, son las que van a poder ejecutar los actos más trascendentes de los sindicatos, dejando a la simplemente inscripta para aquellos actos de menor nivel o de menor jerarquía. Deme un ejemplo, Cataldi, rápidamente. Firmar un convenio colectivo. ¿Quién puede firmar un convenio colectivo? La que tiene personería gremial. ¿Puede ser parte suscriptora de un convenio colectivo la simplemente inscripta? En principio no. ¿Cuándo puede? Cuando no haya en su ámbito de aplicación una con personería gremial que así lo acredite. Entonces, de ahí para abajo, y de esto se trata el práctico, van a ver cómo la 23551 le dio un poder más amplio a las que tienen personería gremial y dejó en una segunda jerarquía o en un segundo orden a la simplemente inscrita. Esto lleva a que discutamos si verdaderamente se cumple con el objetivo del artículo 1 de libertad sindical, donde la propia ley garantiza que cualquiera sea la forma, se van a poder agrupar y asociar, si a la postre una va a tener mayores derechos que la otra. Y esto es lo que estamos discutiendo. Porque si yo elijo como trabajador, che, yo voy a pertenecer a este sindicato, que es simplemente inscripto, que es el que me representa, perfecto. Y cuando llegue el momento de discutir un convenio colectivo, digo, che, yo quiero que mi sindicato participe, y la ley dice, no, momento, para el convenio colectivo solo el que tiene personería gremial, bueno, ya ahí voy a ver cuestionada la libertad o no libertad. Sobre eso hay un fallo de la Corte muy reciente. Otro tema. ¿Cómo se sustentan económicamente los sindicatos? ¿Alguien de sentido común me lo puede decir? ¿Aportes? Aportes de los trabajadores. De los trabajadores, lo que se llama cuota sindical o cuota solidaria, distintas formas, es la cuota sindical. La paga el trabajador. ¿Alguien sabe si el empleador tiene que retener o no esa cuota obligatoriamente? Sí, está dentro que del sí, porque con detalle. eso subsiste. Está obligado en la medida que se trate de una asociación sindical con personería gremial. Si es una simplemente inscripta, el empleador no retiene. Usted dice, che, pero ¿y eso qué tiene que ver? Tiene mucho que ver. Porque si el empleador retiene, los fondos a la asociación sindical le llegan todos los meses de manera directa. Ahora, si no retiene el empleador y es el trabajador el que tiene que ir a pagar, un mes va, otro no va, se olvidó, es un engorro, la plata cuando ve que es mucha, directamente se desafilia. ¿Qué quiero significar con esto? Que cuando empecemos a ver las diferencias, van a notar de que hay diferencias entre ser simplemente inscripto y con personería gremial.
Entonces, esta es la discusión de fondo del denominado modelo sindical argentino. Es decir, che, pero estas asimetrías, ¿le hacen bien o no al modelo? ¿Sirven o no sirven? Lo que quise, con el hecho histórico de posicionar en el 88 a la ley, venida la democracia del 83, es explicarle de que el objetivo político de ese momento, del oficialismo de ese momento, era otro modelo. Pero la oposición, recuerden que en ese momento el candidato había sido Luder, pero la oposición por el peronismo y el sindicalismo no permitió cambiar el modelo, porque el modelo ya venía con esta estructura de la dualidad entre simplemente inscripto y con personería de la ley anterior. Agrego otra reflexión jurídica y política, si se quiere. Se puede sostener que el hecho de... ¿Perdón? ¿Qué cambia con la ley si Ubaldini y los sindicatos se oponen? ¿Qué cambia con esta ley? Lo que cambió fue que al no haber podido salir el proyecto que traía el radicalismo, salió esta ley que volvía a sostener la dualidad entre simplemente inscripto y con personería gremial. En el modelo que había traído, uno de los autores era Caro Figueroa, no había la dualidad, o sea, todos los sindicatos gozaban de los mismos derechos. Y esto no necesariamente es bueno, por eso iba a explicar ahora, iba a contarles ahora, Diego, algo que me gustaría que tengan en cuenta cuando hagan el trabajo, más allá de que yo le pedí a Ezequiel, y una última preguntita apunta a esto. ¿Cómo visualizarían ustedes si en vez de tener sindicatos fuertes con personería gremial que aglutinan a la mayoría de los afiliados, tuviéramos muchos sindicatos por todas las actividades, los cuales serían todos de igual rango? ¿Creen que se podría negociar de igual a igual con los empleadores o que se podría obtener lo que obtienen los sindicatos denominados los gordos? Utilizo ese término porque es un término de la jerga y que ustedes ya tienen que conocer. Cuando se habla de los gordos, no necesariamente es que estén como yo excedidos de peso, algunos lo están, sino que son aquellos sindicatos de peso pesado, digamos, aquellos que se sientan a la mesa de la discusión. La pregunta es, si en vez de tener sindicatos con personería simplemente, todos gozaran del mismo rango y todos pudieran negociar de la misma forma, y en vez de tener un sindicato de camioneros, tuviéramos 10 sindicatos de camioneros, ¿la negociación sería igual para las empresas transportistas? ¿O sería más fácil negociar con sindicatos más maleables, más chicos? Estaría más repartido el poder dentro de los trabajadores y no sería tan fácil de negociar. Esa es la discusión de fondo, es parte de la discusión de fondo. O sea, cuando se dice que el modelo no respeta la libertad porque en función de la dualidad simplemente inscripta con personería les da la que tienen personería mayor capacidad de negociación y otro poder, otra de las cosas que se discute por algunos autores, y lo van a ver hasta dicho por algún fallo, es, ojo, que si no tuviéramos esta posibilidad de unas más fuertes y otras más débiles, y todas tuvieran el mismo rango y las mismas posibilidades, los empresarios se verían beneficiados porque estarían más atomizados, generarían ellos mismos la posibilidad de que se den más asociaciones sindicales con menos capacidad o con menos poder. Porque en paralelo, cuando les dije que el modelo chileno utiliza los sindicatos de empresa, ¿alguno de ustedes es chileno o papás chilenos? ¿No? ¿Alguno de ustedes, sí? Joana. ¿Alguno de ustedes va o ha ido habitualmente a Chile? ¿Sí? ¿Más o menos? Bien. ¿Reconocen en Chile conflictos colectivos fuertes como los que tiene Argentina? No hablo de conflictos sociales como el que se dio desde el movimiento de los estudiantes a el del año pasado prepandemia. No hablo de esos movimientos que son movimientos sociales ya más ramificados. Hablo de movimientos sindicales. ¿Reconocen o recuerdan algunos? Joana pone que ahora me estoy tratando de pensar. Si hubiese sido más al norte, no sé si vas más a la zona del norte, sí, porque en el cobre, como el cobre mueve, ahí suelen haber algunos conflictos colectivos importantes. Pero, disculpe, profe, voy más al sur, claro. Al norte no. Bueno, pero del centro de Santiago hacia abajo no hay virtualmente conflictos colectivos como nosotros conocemos en la Argentina. ¿Saben por qué? Primero porque los movimientos sindicales en Chile se están
bastante más en pañales que lo que han sido en nuestro país. Eso no es casual, tiene que ver no solo con la política de Pinochet, que fue la misma de los gobiernos dictatoriales argentinos, donde estuvieron prohibidas las asociaciones sindicales, sino que también las políticas posteriores, aún Bachelet incluida, han sido políticas no muy permisivas de las agrupaciones o las asociaciones sindicales. Si bien tienen una ley y está permitido, pero en esencia los movimientos sindicales chilenos son por empresas y los convenios colectivos son por empresas. ¿Y eso qué característica tiene conceptualmente hablando? Que el conflicto se circunscribe a esa empresa. Salvo que esa empresa sea muy trascendente, por eso puse el ejemplo del cobre en el norte, salvo que esa empresa sea terriblemente grande, el conflicto afecta ahí o a la localidad donde está la empresa, pero no a un país. En cambio, si nosotros en nuestro país tenemos un conflicto con camioneros, ¿a quién afecta el conflicto? A todo el país, porque si paran los camioneros, para el transporte de toda la República Argentina, máximo en un país que se quedó casi sin ferrocarriles, con lo cual toda la carga, o gran porcentaje de la carga, ¿por dónde se traslada? Por los camiones. Entonces, si mañana hay un paro general de Moyano, camioneros, ¿a qué afecta? A la República Argentina. Si hay un paro general de UTA, de los transportes de colectivos, ¿a quién afecta? A todo el país. Entonces, cuando el sindicato es de rama o actividad y es de alcance nacional, en ese caso, cualquier conflicto colectivo tiene un impacto nacional y tiene otro poder de negociación, porque no es lo mismo, voy a ponerlo así para ver si lo terminan de visualizar, porque la mayoría está mirando para otro lado, no le está interesando el tema o no me está entendiendo. Voy por la segunda opción, porque si no le interesa, nos equivocamos de clase. Si yo tengo un conflicto de camioneros y el sindicato fuera por empresa, y el conflicto afecta a los camioneros del Corralón Isla, y deciden parar, ¿ustedes se creen que la gente de Cava o de provincia de Buenos Aires va a estar enterada o preocupada porque hay un conflicto de los camioneros de Isla? No importa nada. ¿Por qué? Porque es un conflicto de una empresa, que ni siquiera es de una localidad, porque bueno, los de Roca van a estar con algún problema, hay algo de Neuquén y Chipoleti, pero nada más, no afecta a la provincia. En cambio, si los trabajadores de camioneros de Isla pertenecen al sindicato de camioneros de Moyano, y Moyano resuelve un paro general de actividades durante 5 días en todo el país, ¿quiénes vamos a estar preocupados? Todos los ciudadanos de la República Argentina. Porque rápidamente vamos a estar sin provisión de nuestros elementos, desde los más esenciales hasta los más superfluos. Entonces, esto es de la esencia de la discusión de, ¿está mal que la 23.551 le dé un rango superior a las que tienen personería gremial versus la simplemente inscripta y afecta a la libertad sindical? Bueno, en términos de política funcional, ¿está tan mal o fue la manera en que los sindicatos pudieron ganar terreno y negociar con otro poder frente a los empresarios? No doy respuestas, solo digo que introduzcan, cuando estén estudiando el tema, esa mirada también. No se queden solo en, che, esto viola el 97 de la OIT, ojo con, no. Vayan a un contexto de realidad, si tienen posibilidades de hablar con algún sindicato, hablen con un sindicato y sáquense las dudas de si esto está tan mal o está tan bien. Por supuesto que del otro lado van a encontrar fundadas y amplias críticas a que un sindicato con personería gremial, más allá que la ley dice que puede perder la personería si pierde la representatividad, difícilmente ocurra. En nuestro país la personería gremial casi no la han perdido sindicatos. ¿Por qué? Porque si yo tengo la mayoría de los poderes para poder negociar el convenio colectivo, para decretar la huelga, para designar delegados y para recaudar los fondos, ¿cómo va a poder alguien simplemente inscripto igualarme la cantidad de afiliados y superármelo en un porcentaje tal que le permita hacer perder al otro la personería gremial? Entonces, eso es de la estructura de la ley 23.551 que me interesa ya que vayan visualizando para después. Voy a avanzar un poco. ¿Alguna duda de esto? Perdón, que si alguien quería preguntarme algo, no escuché. Profe, sí.
Yo quería, o sea, si nos podía decir un ejemplo en cuanto, no sé, en el caso de petroleros, que acá es el sindicato de Pereira, sería, que es Neuquén, Río Negro y La Pampa, pero ¿hay algún otro sindicato? O sea, porque capaz que lo desconozco ahí, hay, que sea simplemente inscripto y ¿En que ocurra este petroleros? problema. ¿En petroleros? No, no, cualquier ejemplo, o sea, dije ese porque lo conozco, o camioneros, o algún conocido así. A ver, no sé si te entendí a dónde va, Georgina, pero petroleros, ese sindicato que nos hablaste, que no es de Pereira, porque no es el dueño de Don Pereira, de hecho van a haber elecciones y va a ir Rucci, ya tiene casi lista única, más allá de que se le iba a presentar una lista de oposición. El sindicato de petroleros privado, como bien vos dijiste, de Río Negro, Neuquén y La Pampa, tiene personería gremial. Yo no sé si hay inscripto un sindicato petrolero con simple inscripción. Puede haberlo, lo que pasa es que no lo conozco. Para eso deberíamos ir al Ministerio de Trabajo y ver si hay un sindicato petrolero simplemente inscripto que tenga ámbito de aplicación en estas provincias. Cuando hablas de los sindicatos más conocidos, todos los conocidos tienen personería gremial. Por ejemplo, camioneros tiene la personería gremial el sindicato de camioneros. ¿Puede haber otro simplemente inscripto de camioneros? Sí, hay zonas o hay provincias donde hay. Recién yo mencioné UTA. UTA es para los transportes automotor de pasajeros. En el caso de Mendoza, por ejemplo, hay un sindicato de trabajadores de colectivos que es de alcance provincial y que tiene mayor cantidad de afiliados que UTA nacional. Entonces, los trabajadores del transporte de colectivo de la provincia de Mendoza pertenecen a ese sindicato, pero es simplemente inscripto, no tiene personería gremial. Fruta. Ustedes ya vieron que yo les he mencionado muchas veces el convenio colectivo 1/76 de empaque de fruta fresca. ¿Quién suscribe ese convenio colectivo por la asociación sindical? Por la asociación sindical lo hace los trabajadores de empaque de la fruta de Río Negro y Neuquén, que es un sindicato de alcance regional porque incluye ambas provincias. Ahora, ¿hay otro sindicato de la fruta? Sí. No hace mucho, después del fallo de la Corte de ATE, apareció un sindicato que aglutina más de una actividad, aglutina rurales, empaque y frío, que es simplemente inscripto. No recuerdo el nombre, estuvo con algunos movimientos acá en la zona, con alguna sede en Halle, y ahora virtualmente ha desaparecido. Pero ahí tenés un caso de un ejemplo, donde uno con personería gremial muy conocido tuvo alguna discusión con un simplemente inscripto. Comercio, el Centro Empleado de Comercio de Neuquén, por ejemplo, es un sindicato con personería gremial. A nivel país, la personería gremial de comercio la tiene ese sindicato a través de Caballero. Ahora, ¿hay sindicatos simplemente inscritos de comercio en otros lugares? Sí, claramente lo hay. Lo que pasa es que vuelvo a lo mismo. Pueden haber simplemente inscritos que ni los conocemos porque no tienen mayor trascendencia, no tienen afiliados. No sé si a eso te referías, Georgina, o perdóname, Zaira, que no sé si le contesté. Sí. Ok. Vale. Sí, ahora sí, Zaira. No, que acá lo que pasó, por ejemplo, no sé si si es lo mismo, pero cuando tuvo el corte del personal de salud, ellos se denominaban autoconvocados, por lo menos acá en Zapala, no sé, en la provincia de Neuquén, porque los sindicatos a los que estaban afiliados, entiendo que no tienen personalidad jurídica, entonces no podían ellos, ¿cómo lo digo? Así como sostener, no, digamos, era bastante más complejo que eso, pero bueno, voy a tomar. La clase se desarmó. No, pero la clase se desarmó, entonces la vamos a dejar desarmada y en la próxima la vuelvo a juntar a pedazos y la armo. Pero voy a tomar lo que me pregunta Zaira porque es de interés. No, en realidad yo quería, porque me acordé o sea, escuchando la pregunta de Georgina, me parece que capaz tenía que ver con eso, porque yo entendí en ese conflicto que los que se sentaban, digamos, a negociar era el sindicato de ATE y no los de su propia profesión, digamos. No, yo te entendí y por eso te dije, no es necesariamente así, tiene alguna complejidad, voy a explicar parte. Recién cuando yo dije que pueden ser simplemente inscriptos con personería gremial, omití es profeso dar una característica más. ¿Cuál es? Que en el modelo sindical argentino
solo puede tener la personería gremial una asociación sindical por rama, actividad o profesión. Va de vuelta. Pueden haber cientos de simple inscriptos con la misma actividad o con la misma profesión, pero quien va a obtener la personería gremial es quien demuestre tener la representación mayoritaria. Es decir, que en el ámbito, y subrayo, del derecho laboral privado, solo obtiene personería gremial una asociación sindical, la más representativa, y esa personería gremial se la da la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Trabajo. ¿Se entendió? Punto. Esto no es igual en el ámbito público, porque en el rango y en el ámbito de la administración pública, tanto nacional, provincial como municipal, pueden existir más de una asociación sindical con personería gremial. Se les reconoce la personería gremial a más de una. Esto surge por ley especial y no por la 23.551. En el conflicto que Zaira plantea, que yo lo he seguido por los medios, no he tenido ningún tipo de intervención, no era tanto la discusión de la personería gremial, sino era si se sentían o no representados con el sindicato que había sido parte del acuerdo salarial que se había suscrito. Sindicato que obviamente tenía la personería gremial, pero, insisto, en el ámbito de la administración pública, puede que te encuentres con que UPCN, ATE o ATEN tengan personería gremial y sean partes signatarias de un convenio colectivo o de un acuerdo salarial. De hecho, cuando hay que integrar la mesa de discusión para las paritarias salariales y tenés más de un sindicato con personería gremial, siempre hablando de administración pública, tenés que ver cantidad para dar representación. ¿Cuántos se sientan a la mesa por este, cuánto por este, cuánto por el Estado? Entonces, Zaira tiró de otro piolín. Tiró del piolín, che, bueno, pero ¿y esto de la personería gremial? ¿Qué efecto tiene? Y que en el ámbito del derecho laboral privado, solo uno la detenta. No más que uno, pero en el ámbito del derecho público sí puede más de uno detentarla. Entonces pueden haber sindicatos de empleados públicos que tengan personería gremial y que representen a trabajadores del mismo organismo, de la misma actividad. Eso es perfectamente válido en la legislación argentina. Cuando Zaira trajo el ejemplo de salud de Neuquén, yo le decía que fue bastante más complejo porque también allí hubo una discusión sobre la legitimidad, pero no en términos técnicos de la personería gremial o no personería gremial, sino de no sentirse representado. Y hubo otra complicación adicional, o otra situación, de hecho, no complicación, no lo pongamos así, otra situación fáctica, que es que sujetos de derecho ajenos a la actividad y al conflicto también se solidarizaron con el conflicto y también intervenían en el conflicto. Entonces, cuando comenzamos esta charla un poco informal de la clase, de decir, che, ¿para qué nos agruparíamos en un sindicato? ¿Por qué? ¿O cuál es el objetivo que tiene que tener un sindicato? Dijimos que ese objetivo o ese objeto tiene que ver con salvaguardar los derechos de los trabajadores. ¿De qué trabajadores? Aquellos que están agrupados ahí. Ahora, si yo soy un trabajador ceramista, que tengo un sindicato, que tengo un convenio colectivo, y participo del conflicto de salud, lo que yo participe o haga difícilmente vaya a tener injerencia directa sobre resolver el conflicto. Ahora, ¿puedo hacerlo? Por supuesto que puedo hacerlo. Existen asociaciones sindicales de segundo y de tercer grado. Existen asociaciones sindicales que agrupen a trabajadores desempleados, por ejemplo. Sí, lo existen. La CTA también representa a los trabajadores desempleados. Entonces, esta merezunda es para que vean de que nada es tan lineal o tan simple como lo estamos viendo en la ley. Ha ido tomando otro cuerpo. Una primer división técnica que es importante que hagan, la unicidad de personería gremial solo se da en las relaciones laborales privadas. En el derecho laboral de los empleados públicos puede haber más de uno con personería gremial. Ese es un primer tema importante que ustedes ya definen. Recién dije que pueden haber distintos niveles de esas asociaciones sindicales. Esto es lo que se llama asociación sindical de primer grado o uniones,
asociación sindical de segundo grado o federaciones, y asociación sindical de tercer grado o confederaciones. Esto surge de la propia ley, y cuando lo explique van a ver que es bastante sencillo de entender. Las uniones es lo que conocemos como los sindicatos. Son aquellas que agrupan a los trabajadores libremente afiliados y que constituyen el sindicato, y que luego van eligiendo a su representante dentro del sindicato. Pero esos sindicatos, como tales, a su vez, pueden unirse. Cuando se unen en federaciones, es decir, constituyen una unión sindical de segundo grado, que son las federaciones. Y a su vez, las federaciones pueden unirse y conformar lo que se denominan confederaciones. Esto que denominábamos como la personería gremial está presente tanto en las uniones o sindicatos como las federaciones, que es las uniones de sindicatos, e igualmente en las confederaciones. ¿Y esto qué trascendencia tiene? Que como recién dije, que en el ámbito del derecho laboral privado solo puede existir una compersonería gremial, va a haber solo una federación de esa actividad con personería gremial y una confederación con personería gremial. ¿Alguien sabe o me puede decir cómo es el nombre de las confederaciones laborales en Argentina? ¿O la sigla? Bien, no viven en nuestro país. ¿Qué es la CGT? Siguen viviendo en China. Confederación General del Trabajo. ¿Qué es la CGT? Es la confederación, es decir, la unión de las federaciones, Confederación General del Trabajo. ¿Cuántas confederaciones con personería gremial puede haber? Una. ¿Y qué importancia tiene eso? Que cuando yo logro como confederación la personería gremial, soy la que negocio con el gobierno, la que me siento a la mesa del salario mínimo vital y móvil, la que soy convocada si va a haber algún plan de emergencia, la que soy convocada si hay algún tipo de medidas excepcionales como la del COVID. O sea que integrar la CGT con personería gremial solo le corresponde a aquella confederación que obtuvo la mayoría de representación. Es decir, que obtuvo la mayoría de federaciones que tienen personería gremial. Esto de la escalita, unión, federación, confederación, no es un tema menor. Es de la esencia de cómo funciona el sindicalismo en Argentina. ¿Por qué? Porque ustedes traten de hacer memoria de cosas que han escuchado, leído y que no le han dado importancia. Cuando se habla de un paro general, ¿importa que ese paro lo resuelva la CGT con personería gremial o que lo resuelva la CTA? ¿Importa o no importa? A usted no le importa nada, ya veo que hoy no les importa un carajo esto que yo digo. Claro que importa, no. Porque si lo resuelve la CGT con personería gremial, como obtiene la mayoría de las federaciones con personería gremial, que a su vez representa la mayoría de los sindicatos con personería gremial, representa la mayor cantidad de los trabajadores de la actividad privada argentina. Entonces el impacto va a ser mucho más masivo que si lo hace una confederación que no tiene personería gremial, que reúne a federaciones, pero que no son tan significativas en cantidad de afiliados. El hecho de tener personería gremial, más allá de este determinado poder que les da la ley, va de suyo que implica mayor representación por actividad. Porque para obtener la personería gremial, solo la logro si demuestro que tengo la mayor representación. Entonces, si la CGT han cambiado de nombre, y ustedes veo que de historia poco y nada, si yo le digo la CGT a Sopardo, me van a decir, qué sé yo, de qué me estás hablando, era la calle Sopardo donde estaba la CGT, han ido mutando, porque esto es parte también de la negociación política, no partidaria, pero sí política, que tiene el sindicalismo argentino. Es cómo se agrupan, con quién se unen, y en alguna medida qué apoyo dan a determinado gobierno en determinado momento o no.
Obviamente, y esto no es para hacer ningún tipo de análisis político, sino solo hablar de actualidad, ustedes recordarán que Moyano, que estuvo en su momento muy aliado con Néstor Kirchner, luego se peleó con Néstor Kirchner, luego fue un factor importante en el macrismo, se peleó con el macrismo, luego fue un factor de poder para Alberto Fernández, quien lo designó, quien dijo que era un ejemplar de sindicalista, y no nos extrañaría que en poco tiempo se pelee con Alberto Fernández. Entonces, esa forma que tiene el sindicalismo también de coquetear y de negociar con la política partidaria o la política oficial, es parte del sindicalismo argentino, que no está en los libros, pero que ustedes obviamente deben conocer o por cultura general deberían saber. Entonces, ¿de dónde surge esto de la forma en que los sindicatos se van a constituir y de cómo válidamente pueden estar organizados? Surge de la propia ley, y ahora vamos a hacer lectura a 3-4 artículos. Las asociaciones que tengan por objeto la defensa de los intereses de los trabajadores se rigen por esta ley. Concepto u objeto general por el cual puedo constituir un sindicato. Entiéndase por interés de los trabajadores todo cuanto se relacione con sus condiciones de vida y de trabajo. La acción sindical contribuiría a remover los obstáculos que dificulten la realización plena del trabajador. Los trabajadores tienen los siguientes derechos sindicales: constituir libremente sin necesidad de autorización previa a asociaciones sindicales. Hago una aclaración: cuando se habla de autorización previa, la Corte ya ha dicho que esto no implica una barrera, la simple inscripción. La simple inscripción no es una autorización, sino que lo que implica es acreditar que se reúnen los requisitos que esta propia ley da. Entonces, si yo reúno los requisitos, voy y me inscribo, eso es una simple inscripción, por lo tanto no es una valla, no es una autorización en los términos del inciso A del artículo 4. Afiliarse a las constituidas, no afiliarse o desafiliarse, reunirse, desarrollar la actividad, peticionar las autoridades, participar en la vida interna de la asociación. Bien, tienen los siguientes derechos: el nombre, el objeto, el tipo, y aquí quiero avanzar un poquito más, porque quiero que lean tal como lo está previsto. El 7. Las asociaciones sindicales no podrán establecer diferencias por razones ideológicas, políticas, sociales, de credo, nacionalidad, raza o sexo. Por eso cuando Sol me dijo que a ella se le ocurría que otra forma de agrupación era, por ejemplo, en función de unirse por el sexo, o las magistradas de Río Negro o de Neuquén, eso no sería válido en los términos de la ley de asociaciones sindicales. No podría haber un sindicato que solo agrupe y que discrimine al otro sexo. 10. Se considerarán asociaciones sindicales de trabajadores las constituidas por a. Trabajadores de una misma actividad o actividades afines. Trabajadores del mismo oficio, profesión, categoría, aunque desempeñen en actividades distintas. Y trabajadores que presten servicio en una misma empresa. Este artículo 10 es el que permite las 3 formas de agrupación que nosotros fuimos sacando cuando Diego tiró el de rama o actividad, que es lo mismo. Entonces, actividad o actividades afines, oficio o profesión y por empresa. Pueden asumir alguna de las siguientes formas. Ya sabemos cómo nos vamos a agrupar. Ahora la forma según cómo es que nos estamos constituyendo. Sindicatos o uniones, que es el base, digamos, es aquel que se constituye por la afiliación de los trabajadores de manera directa. Federaciones, cuando agrupen asociaciones de primer grado, es decir, a los sindicatos o uniones. Y confederaciones, cuando agrupen a las asociaciones contempladas en los incisos que preceden a este, es decir, a la federación. Un momento que quiero verlos a todos de nuevo, porque corrí esto para poder... ¿No se imagina, profe, lo bien que vamos a tener trabajo práctico? ¿Cómo? Perdón que no escuché. No, habla, Sai. No, que yo decía, se debe imaginar lo bien que vamos a tener el trabajo. Me imagino que sí, porque todavía falta. Nosotros. Falta fecha, así que no hay problema. Bien.
Sol, ¿vos ibas a decir algo o era solo un chascarrillo nomás? No, era para pelearlo nomás. Ah, bien. ¿Que voy muy rápido? No, rápido No, no. no, que dije que le va en cualquier momento salta la tecla de su computadora, que se escucha ta, 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 bajando. Sí, vi en las grabaciones que se escucha muy fuerte cuando uno toca acá, pero... Está enojado, profe, no lo he porque no podido sabemos solucionar. lo de la CGT. Es que no puede ser, ¿en qué país Yo me lo viven? No imagino escucharon al nunca. profe, sí, como diciendo estos pendejos que no saben lo que es la No, CGT. nunca escucharon. No, bueno, sale Yo, profe, tengo todo un problema con las siglas, pero las siglas en general, o sea, de todo tipo, no solamente con los sindicatos. Pero encima CTG, CTA, son todas re parecidas. Bueno, pero al menos que... es un punto para nosotros. Que me dijeran que había una Confederación General de Trabajo. Eso sí me sería importante. Para mí era el sindicato mayor, pero la palabra correcta era confederación. Claro, claro. Es el sindicato mayor porque agrupa las federaciones más representativas. Ahora ya tenés la respuesta técnica. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Porque no vamos a apañar toda la ley, porque no tiene mayor sentido en la clase de hoy, que se fue al carajo directamente, o sea que se despelotó un poquito, que vayamos a ver artículo por artículo, lo deja para la clase que viene. Lo que voy a hacer es dar un esquema estructural de qué es lo que regula esta ley de asociaciones profesionales 23.551 y cuáles son los nudos o los institutos más importantes que necesariamente tienen que analizar y que vamos a analizar juntos, pero que ustedes van a tener que profundizar. Ya dijimos qué es un sindicato, cómo es que podemos agruparnos y las distintas formas que puede tener un sindicato. Van a ver que la ley le destina 20 o 30 artículos a toda una cuestión organizativa, desde la edad que tienen que tener los afiliados, cómo es la cantidad, cómo se organizan el órgano deliberativo, cómo es la estructura mínima que tiene que tener. Esta cuestión más bien administrativa está prevista en la ley y es importante tener una noción de cómo funciona, pero no es más que una asociación civil. En definitiva, la agrupación de los trabajadores con este fin determinado no deja de ser una asociación civil con un fin determinado. Ahora, ¿qué tiene de característico esta ley que sí es relevante y que sí es importante? En primer lugar, algo que ya mencionamos en clases anteriores, que es la denominada tutela sindical. Esto es de la esencia del sindicalismo argentino. ¿Qué es la tutela sindical? La ley entiende que justamente para poder garantizar el ejercicio de los derechos sindicales, hay que proteger a aquellos trabajadores que pueden estar expuestos por asumir esos roles. Y esos trabajadores que pueden estar expuestos son tanto aquellos que integran la asociación sindical, es decir, que cumplen con algún cargo dentro de la estructura sindical, como aquellos que tienen el rol de delegados, es decir, que aún trabajando dentro de la empresa, cumplen determinadas funciones como delegados. Tengo una situación de emergencia que es que tengo que abrirle la puerta a la perra porque estoy solo y si no la voy a matar. Denme un segundo, por favor. Bueno, vuelvo sobre por qué la existencia de la tutela. Creo que si aplican un poco de lógica se van a dar cuenta de que si el legislador no hubiese protegido a estos trabajadores que van a tener este rol que es protectorio, tutelar de los derechos del trabajador, podría ocurrir que el empleador tomara represalias. ¿Cuáles podían ser las represalias? Y directamente despedir, sancionar, modificarle las condiciones. Entonces, el legislador, previendo que esto podía ocurrir, porque lamentablemente es parte de la historia de la humanidad, generó en determinados grupos de trabajadores una protección especial. Esa protección especial se llama tutela sindical. Dije, y ahora lo vuelvo a enfocar más lentamente, que
tienen dicha tutela o gozan de dicha tutela, vamos a ponerlo así, dos grupos distintos. Un grupo sería los que integran la asociación sindical. ¿Esto quién es? El secretario general, el secretario gremial, el secretario de actas, los vocales, o sea, todos aquellos que han sido parte y que son parte en un proceso eleccionario de la estructura sindical que es la que actualmente goza de mandato. Entonces, tienen tutela aquellos que integran la estructura del sindicato. Pero eso no se agota ahí, porque también el legislador resolvió tutelar a aquellos que cumplen una función muy importante en el modelo argentino, que son los denominados delegados sindicales. ¿Quiénes son o qué son los delegados sindicales? ¿Me cuentan? ¿Eran los que hacían el intermediario entre el empleador y los trabajadores? Sí, ¿qué más? Porque ahí eso va... Un galpón de parque, por ejemplo, cada turno tiene un delegado. Sí, pero por lo que me dijo Abigail, es el que hace nexo entre empleador y trabajadores. ¿Transmiten los intereses de los trabajadores? Sí, pero ¿y con quién más? Profe, ¿no era un trabajador que habían designado el conjunto de compañeros y lo habían elegido para que lo representen? Y que tenían las inmunidades también, para Bueno, representarlo frente a las autoridades mayores. Bueno, Y además eso creo que es se la había que tutela. votar para elegir. Bien, pero yo me quedé en lo que Abigail dijo, que es solo en una dirección. Son el nexo, la comunicación entre los trabajadores y el empleador. Pero ¿y qué más? ¿Entre quién también son el nexo y la comunicación? Entre la asociación sindical, entre la asociación sindical y los trabajadores. O sea que el delegado está en un punto medio donde lo que hace es, le lleva información a la asociación sindical de lo que está ocurriendo en la empresa, trae información de lo que ocurre en el sindicato a los trabajadores y a su vez le reclama al empleador lo que sus trabajadores entienden que no está hecho o está mal hecho. Entonces el rol de delegado, que es un rol muy importante en la estructura del modelo argentino, es un rol múltiple, porque no es que solo le informa o le reclama a su empleador, también va y le reclama o le informa a la asociación sindical, y con esa información viene y nutre a los trabajadores. Entonces, en esa función, es un sujeto muy expuesto, porque es un sujeto que el empleador lo ve continuamente como ya viene otra vez el delegado a reclamar, y eventualmente el sindicato lo ve como andá y reclama más, o sea, andá y hacé, o estos son los derechos, o pegá esto en el transparente. Entonces, esa persona, ese sujeto, está expuesto a este doble control y a este doble ir y venir con la información. Por lo tanto, con mucha lógica, el legislador dijo, momento, estos trabajadores, que son los delegados, también van a estar protegidos y están, por ende, también tutelados. Ahora, esto que habíamos comentado en su momento, vamos ahora a estudiarlo con sintonía fina. ¿Cuándo nace la tutela y hasta cuánto dura la tutela? Esto lo habíamos dicho, pero ahora lo vamos a precisar para que no quede. 2 años. Esa sería una única respuesta, como decir, lo que dura. Sol dijo como, no sé, River campeón, o sea, tiró una frase así célebre. Gracias chao. totales. Claro, gracias totales, muy bien. Fue ahí, terminó el recital y ya se acabó. No. No, yo había dicho 4, que era lo que duraba generalmente No, el mandato dura 2, la tutela puede durar 2, pero la pregunta era mucho más abarcativa, porque intenta que ustedes vean que la tutela aparece antes. Porque una cosa es que yo ya sea delegado electo. Sí, Carlos. Nace cuando se propone. Nace cuando él se postula, digamos, de alguna forma. Bien. Esta es la clase que yo ya di de este tema y que ustedes están buscando esos apuntes y están tratando de recitarme lo que les dije, me parece. ¿Vamos a hacerlo de corrido ahora? Bien. Si yo quiero ser candidato a delegado, lo primero que tengo que hacer es manifestar mi intención de ser candidato. Entonces, el candidato
¿Goza de tutela? En principio, sí, el candidato tiene tutela. Ahora, ese candidato, para que revista el carácter de tal, tiene que pertenecer a lo que se denomina una lista oficializada. ¿Quién es el que debe oficializar esa lista? Y bueno, la Junta Electoral del sindicato, que se constituye, si hubieran más de una lista de elecciones, los distintos integrantes de lista constituyen la Junta Electoral, y lo que hacen, a la misma usanza que se hace cuando hay unas elecciones, se proclama una lista oficializada. ¿Esto qué quiere decir? Que Carolina, que era candidata, Georgina, que era candidata, Agustina, que era candidata, dicen que son candidatas, gozan de determinada tutela, pero luego sale la oficialización de las listas. Resulta que cuando se oficializan las listas, la lista de Agustín y Georgina queda oficializada. Son candidatas de lista oficializada. Georgina no logra la oficialización de la lista. Si no la logra, automáticamente cesa su tutela. Era un candidato que tuvo tutela hasta tanto su lista no se oficializó. Cuando la lista no se oficializó, pierde la tutela. Pero Georgina y Agustina sí siguen con tutela. Hasta ahí estamos. Ya tengo un candidato que pertenece a una lista oficializada. Vamos a las elecciones. Vamos a las elecciones. Agustina saca un voto y Georgina saca 500 votos. Está claro que Agustina ganó por afano. Pregunto, Agustina, ¿mantiene la tutela por más que haya perdido? No se mantiene. Para Bueno. mí... Porque ya hay alguien electo. Bien, pero Agustina no saca un voto, sino que saca 220 y Georgina 230. Le gana por 10 votos. Mantengo la pregunta. Agustina, ¿pierde o mantiene la tutela? Yo creo que sí, porque al tener tanto poder dentro de lo que sería la empresa, qué sé yo. Y bueno, pero ¿eso qué sería? Un masomenómetro, No, sí, digamos. sí, Vamos no, viendo, che, claro, ¿cómo? No, a esta revivo. mantenésela porque más o menos vino bien. A la Para otra... mí, si saca uno o saca 230, 230 debería mantenerla igual si es así, o sea, en las dos iguales, no en una sí, en la Bien. otra no. ¿Alguien tiene alguna respuesta técnica más allá de un masomenómetro, me parece a mí? Porque yo creo que igualmente, al tener la voluntad de querer presentarse a las elecciones, el empleador de alguna forma va a querer tomar represalias sobre esa persona. Saque el voto que saque. O sea que no nos importa si tiene 40, si tiene 1, no nos importa nada. Claro, técnicamente lo que el legislador quiso prever en la norma, ¿cómo te gustó? Ahí ese inicio de frase. Terminalo, a ver en qué termina lo que quiso eso. hacer es proteger a esta persona que se postula, ¿no? Porque, por ejemplo, después, al no ser electa, como decía la compañera, puede tomar represalias como diciendo, vos te candidateaste, qué sé yo. Bien, Entonces, perfecto. Entonces, con ese debería criterio, para las próximas elecciones, todos los vamos a inscribir como candidatos. Así todos tenemos la protección. No importa que saquemos un voto. Igual dura unos meses la protección, ¿no? Tampoco Bueno, no es importa. permanente. Sí, eso es cierto. 6 meses para el candidato no electo. Pero acá estoy yendo a otra cosa. ¿Importa o no importa cuántos votos saqué? no Bien. importa. A nadie se le ocurrió buscar una respuesta técnica sobre esto, ¿no? No. Bien. Yo les estoy poniendo en pantalla y les estoy presentando un decreto, que es el decreto 467 del año 88, que es el decreto reglamentario de la ley 23.551. ¿Lo tenían presente? Sí, no, más o menos. No. ¿Puede repetir el número, profe? 467 del año Está en la pantalla. 88. Sí, pero por ahí algunos no lo ven porque si están por teléfono no lo alcanzan a ver. Bien. Gracias, profe. Ese decreto, que no es casual que los haya puesto aquí, si ustedes lo buscan un poco,
encontrar que, momento, dice, artículo 29, el trabajador se tendrá por postulado como candidato a partir del momento en que el órgano de la asociación sindical con competencia para ello tenga por recibida la lista que lo incluye como candidato con las formalidades necesarias para pasar a expedirse acerca de su oficialización. La asociación sindical deberá comunicar tal circunstancia a cada empleador cuyos dependientes estén postulados, indicando los datos personales, el cargo al cual aspiran y la fecha de recepción. Deberá asimismo emitir por cada candidato que lo solicite un certificado en el cual conste dichas circunstancias. El certificado deberá ser exhibido al empleador por el candidato que comunique por sí la postulación. Esto es para decir, estoy postulado como candidato, en función de eso tengo la tutela. Se considerará definitiva la decisión de no oficializar una candidatura cuando ella agote la vía asociacional. Quiero avanzar un poquitito. Igual efecto a la no oficialización producirá la circunstancia de que el candidato incluido en una lista oficializada obtenga un número de votos inferior al 5% de los votos válidos emitidos. ¿Qué es esto? Cuando yo les hice la pregunta, por supuesto que ustedes apelaron un poco al sentido común y ahí se generó la duda, hay una respuesta jurídica, técnica para esto. No es lo mismo sacar un voto que sacar más del 5% de los votos. Porque para el decreto reglamentario, si el trabajador no obtuvo el 5% de los votos, pierde la tutela. Es lo mismo que si su lista no se hubiese oficializado. Por el contrario, si obtiene más del 5% de los votos, el trabajador que habiéndose presentado a las elecciones pierde, pero obtiene más del 5%, goza de una tutela sindical. ¿Por qué plazo? Por 6 meses. Por eso Diego dijo, el plazo es corto. Sí, pero el trabajador, aún que haya perdido las elecciones, si su lista tiene más del 5% de los votos, goza de una tutela como perdedor por 6 meses. Vuelvo para atrás porque me fui al decreto para que vean de dónde surgía para no tirarles el porcentaje en el aire. Vuelvo. Yo soy postulante. Me toman el cargo del candidato como postulante, estoy tutelado. ¿Hasta cuándo? Hasta la oficialización de las listas. Si cuando se oficializa en la lista, la mía no se oficializa, perdí la tutela que tenía. Si la mía se oficializa, sigo con tutela. Vamos a las elecciones. Pierdo las elecciones. Si pierdo las elecciones, pero saco más de un 5% de los votos, mantengo una tutela por 6 meses. Pero si pierdo las elecciones y saco menos del 5% de los votos, pierdo la tutela, igual que si mi lista no se hubiese oficializado. Por supuesto que si gano, paso a ser delegado electo. Y como delegado electo, y aquí viene la otra parte, que Zaira recién con Sol discutía más o menos del plazo, si soy delegado electo, mi tutela dura lo que dure el mandato, que el mandato por lo general es de 2 años, no de 4, de 2 años para el delegado. Pero, algo muy importante es, no se agota en ese plazo, sino que dura lo que dure el mandato, más 1 año posterior. Vuelvo, estoy con el delegado electo. Ya terminamos y vimos qué pasaba si no era electo. Después si quieren lo repasamos. Ahora vamos con el electo. Gané las elecciones, soy el delegado en ejercicio del mandato del cargo de delegado. ¿Qué tutela tengo? Lo que dure mi mandato. ¿Cuánto dura el mandato en principio? 2 años. ¿Termina ahí la tutela? No. Es en lo que dure el mandato más 1 año posterior. Arranco de cero de nuevo para repasar toda la secuencia a ver si quedó clara. El candidato goza de tutela en la medida que se haya inscrito como candidato. Cuando se oficializan las listas, si no se oficializa la de él, pierde la tutela. Si se oficializa la de él, mantiene la tutela. Voy a las elecciones.
Si gana las elecciones, tiene la tutela del mandato más un año más. Pierde las elecciones, tengo que ver si tiene menos de un 5% o más de un 5% de los votos. Si logró más de un 5% de los votos, tiene una tutela de 6 meses. Si no sacó el 5% de los votos, pierde la tutela automáticamente en el día de las elecciones. ¿Se entendió esto? Por eso es que estaban un poco mezclando conceptos y fechas, pero es importante ordenarlas así para entender cuándo y hasta cuándo hay tutela. Y ahora vamos a ver en qué consiste la tutela. ¿Mm? Porque hasta acá estamos viendo quién tiene esa tutela. Sí, Georgina. ¿Y cuál es la razón de ser del plazo de 6 meses cuando tuviste más del 5%? O sea, ¿tiene algún motivo? Algo que dijeron ustedes ahí al pasar. Por más que pierda las elecciones, si vos tenías algún tipo de representatividad, si no te votaste vos solo, es posible que el empleador también quiera tomar alguna decisión contigo, es decir, que quiera despedirte, o sea, que te haga pagar la consecuencia de haber sido candidato. Entonces, la protección tiene que ver con eso, con garantizarte un tiempo mínimo posterior a las elecciones de protección, para que no hayan sanciones respecto de tu persona. ¿Por qué 6 meses? ¿Por qué no un año? Bueno, eso ya es opinable, porque el legislador exigió esa extensión de tiempo. Es posible que vos me digas, che, pero nada hace presumir que al mes 7 lo mismo lo despida. Sí, puede ser. Si eso ocurre, ves que leo pensamiento, Georgina, te estaba leyendo la mente. Si eso ocurriera, deberías ir por otra vía e interpretar y poder demostrar que ese fue un despido discriminatorio. Que en realidad ya no tenías tutela, pero que como vos tenías un rol casi sindical, por eso es que se te había terminado de despedir. Pero ahí ya irías por otro andarivel. Nos quedan 10-15 minutos, entonces voy a tratar de concentrarme en esto, porque es parte del nudo del derecho sindical, lo que es la tutela, porque todavía no vimos qué alcances tiene esa tutela. Porque nosotros dijimos, tiene una protección, y acabamos de contestarnos la primera pregunta. ¿Quién tiene esa protección? Y la segunda, o dentro de la misma, es ¿por qué tiempo la tiene? Eso ya lo hemos respondido. Ahora, ¿en qué consiste la protección? La ley 23.551 dice que los trabajadores tutelados no pueden ser despedidos, sancionados, ni modificadas sus condiciones laborales, salvo que exista un trámite previo que se llama justamente juicio de exclusión de tutela sindical. Va de vuelta. Lo que la ley dice es que los trabajadores tutelados, y recuerde que en los tutelados no solo está el delegado, está también el representante sindical, o sea, el que integra un cargo dentro del sindicato. Los tutelados en su conjunto no pueden ser ni despedidos, ni sancionados, ni modificadas sus condiciones laborales, salvo que exista un trámite judicial previo que se llama exclusión de tutela sindical. ¿Qué es esto? ¿Qué efecto práctico tiene esto? Voy a poner ejemplos burdos. El delegado se enoja con el jefe de personal, entra a las patadas, rompe la puerta, le tira el escritorio y lo putea y le dice, sos un hijo de puta. 10 testigos presentes y el delegado, que se había salido de su esfera de contención psicofísica, lo putea, lo agrede y el escritorio que le tira le cae en la pierna y le quiebra la pierna al jefe de recursos humanos. Si no fuera un delegado, pregunto, ¿sería esta una causal de eventual despido con causa? ¿Configuraría una injuria laboral grave que impide la prosecución de la relación laboral en los términos del 242? Sí, díganme que sí, que el tipo, no, sacó un arma, le tiró un tiro, no le salió la bala, le pasó, o sea, lo agredió al jefe de recursos humanos. Bueno, listo. Es re obvio, y encima una causa penal así. Está bien, tenemos claro que existió una injuria laboral. Ahora, quien lo hizo, el sujeto activo, es delegado, en ejercicio de mandato, con lo cual no tenemos ni que interpretar
cómo fueron las elecciones, cómo llegó, no, ya está en ejercicio de mandato. Pregunto, ¿puede, habiendo causa, el empleador comunicarle el despido con justa causa? No, Y no, tiene que primero hacer el tiene que juicio de iniciar el exclusión. proceso. Bien, quedó claro. No importa si hay causa o no. ¿Por qué? Porque, por más evidente que fue esta causa, porque lo que la ley dice es que para garantizar de que acá no hay una represalia al ejercicio de ese derecho sindical que el delegado está en este momento detentando por ser delegado, voy a tener que ir al juez laboral competente, yo, empleador, y promover una acción de exclusión de tutela sindical. ¿Qué va a consistir en qué? La ley dice un juicio sumarísimo, que sería como el juicio de trámite más abreviado que hay en las normas procesales. En la práctica se convierte en un juicio ordinario y tramita lo que tramita cualquier juicio. Pero la ley dice juicio sumarísimo. ¿Y en qué consiste? Bueno, el empleador va a ir, va a describir la situación, va a pedir la exclusión de la tutela con un fin determinado. Le va a tener que decir al juez laboral, yo en función de estos hechos, le pido que lo excluya de la tutela a fin de que yo pueda despedirlo, por ejemplo. Ahora, ¿en qué va a versar el juicio? En la actualidad ya no es discutido, esta ley, como ustedes ya vieron, tiene más de 30 años, pasó por distintas etapas interpretativas. O en una primera etapa se decía que lo único que el juez iba a analizar es si atrás de la medida había alguna persecución sindical. Si no la había, tenía que excluir la tutela y listo, sin ponerse a averiguar sobre los hechos. En la actualidad, la última que se incorporó a esta corriente es la Suprema Corte de Buenos Aires, que venía en la corriente vieja. En la actualidad, todos los tribunales mayoritarios, Río Negro y Neuquén y el federal también, sostienen que este juicio lo que hace es analizar en forma íntegra, no solo si se puede excluir la tutela en función de que no hay una persecución sindical, sino también se va a expedir sobre la gravedad de la causa a los fines del despido que el empleador va a perfeccionar, en el ejemplo que vimos del despido. Es decir, que se hace un análisis integral y completo porque el procedimiento es un procedimiento pleno que admite toda la prueba. En la práctica, ¿qué va a ocurrir? Supongamos que en el ejemplo que di recién del delegado que injurió al jefe de recursos humanos, viene la empresa y pide se autorice la exclusión de tutela para un despido con causa. Se tramita el juicio y el tribunal dicta una sentencia en donde hace lugar a la exclusión de tutela sindical y autoriza al empresario a pedir como lo ha solicitado. ¿Qué va a pasar con posterioridad? La empresa va a comunicar el despido con causa, fundado en esa causa que ya argumentó y no en otra, y en función de eso el despido queda convalidado. No puede haber un nuevo juicio posterior donde se discuta sobre los alcances o no del despido, sobre los hechos ya ventilados. Por eso es que en el criterio actual de la jurisprudencia, no el de cuando se inició en la interpretación de esta ley, hay un único juicio, un juicio concentrado donde se resuelve tanto la exclusión de tutela como la gravedad y la validez de la causa que el empleador está invocando. ¿Podría el empleador que pidió la tutela para despedir, no despedir? Vamos a lo obvio. ¿No despedir? Sí, por supuesto que podría. Le dieron la exclusión, pero el empleador pasó tanto tiempo que dice, no, ya está, no lo voy a despedir. Gané el juicio, pero no lo despido. ¿Ocurre algo? No, no ocurre nada. Le excluyeron la tutela, pero no hizo efectivo aquello que dijo que iba a aplicar. Segunda pregunta. ¿Podría el empleador, en vez de despedir, suspender? Profe, le hago una consulta. Yo creo que sí, porque Podría, el que puede, El que puede lo más, puede lo menos. Si iba a despedir con causa, en vez de despedir, suspende, por supuesto que puede. Ahora voy a la pregunta que me iban a hacer. Pero si yo doy vuelta el orden, si pido exclusión de tutela para suspender, ¿puedo despedir? No. Si yo pedí para suspender, solo voy a poder suspender. Y si pedí para suspender 20 días, voy a poder suspender 20, 18, 19, 5, pero no 21, 22, 23. O sea, siempre puedo hacia abajo, no hacia arriba. Sí, ¿quién me iba a preguntar algo? Perdón. Yo acá. Le hago una consulta. Cuando se le pide si se le puede despedir y se admite,
pero el empleador dice, bueno, no, pasó tanto tiempo que ahora no lo despido, y de acá a un par de meses vuelve a suceder una situación igual, ¿tiene que volver a pedirle al juez o puede utilizar la misma? No, bien, Malena, no. Principio de invariabilidad de la causa. Yo solo puedo aplicar en función de la exclusión de tutela que solicité. Si ocurre otro hecho posterior, o en el medio que estoy tramitando la exclusión de tutela vuelve a pasar algo con el delegado, tengo que iniciar otra exclusión de tutela. Cada hecho que ocurra va a obligar a que yo inicie una exclusión de tutela. No puedo valerme de que como ya se le excluyeron, ahora por cualquier motivo lo puedo despedir o lo puedo suspender. Pues si no, de esa manera sería muy fácil vulnerar los derechos sindicales del trabajador. Tramito una y después la aplico en cualquier momento y por cualquier causa. Entonces, yo puse un ejemplo evidente de causal de despido, pero recuerden que dijimos que hay 3 supuestos por los cuales hay que iniciar la exclusión de tutela. El más grave es por despedir, y es lógico. El siguiente es por las sanciones disciplinarias. Aquí hay una discusión chiquita, pero interesante, si, por ejemplo, el apercibimiento necesita o no la exclusión de tutela. ¿Se acuerdan? En la gama de sanciones disciplinarias, el apercibimiento o el llamado de atención o la amonestación, que son sinónimos, es la falta más leve y no tiene consecuencia económica, porque lo único que hacen es me tiran la oreja, pero yo sigo trabajando y sigo cobrando el sueldo. La pregunta es, si yo tengo que apercibir a un delegado, ¿tengo también que iniciar exclusión de tutela? Bueno, hay un artículo que les subí a PEDCO ya hace tiempo para que vean, hay parte de la doctrina que entiende que sí, porque como es una sanción disciplinaria como tal, y como puede quedar reflejada en el legajo del trabajador y luego podría servir como antecedente para una sanción posterior, aún el apercibimiento requiere la exclusión de tutela. Por supuesto que con mayor sanción la suspensión requiere la exclusión de tutela, y el tercer caso, que a veces es el más difuso, es la modificación de las condiciones laborales. Recuerden que en los términos del ius variandi del artículo 66, el empleador tiene potestades de modificar condiciones en la medida que no sean condiciones esenciales. ¿Por qué? Porque las condiciones esenciales, si afectan ya sea económico o moralmente al trabajador, pueden convertirse en un ius variandi abusivo. Bueno, en este caso lo que deben interpretar es que a veces el empleador, para generar algún tipo de molestia o restarle poder al delegado, lo que hace es le cambia las condiciones laborales. Y aún a lo mejor sin darle ningún perjuicio económico y hasta moral interpretablemente. En ese caso, para hacerlo, debe iniciar un procedimiento de exclusión de tutela. Se me ocurre un ejemplo de la práctica real. El delegado que cumple funciones en una empresa constructora, el capataz viene un día y le dice, mira, Pocho, vamos a hacer una cosa, quédate tranquilo en tu casa, cobras el sueldo igual. No vengas. Pero no, no vengas. Si vos sos el delegado, quédate en tu casa tranquilo. ¿Eso es posible? Lo estoy dispensando de trabajar. El trabajador podría decir, ¿yo qué más quiero? No trabajo y cobro. ¿Qué es lo que encierra atrás esa medida? Restarle poder al delegado, porque si el delegado no está, no va a saber qué pasa en la obra. Y si no sabe lo que pasa en la obra, no va a poder quejarse. Entonces, es posible que el empleador lo haga con un único objetivo, que es, no me rompas, quédate en tu casa, que yo estoy más tranquilito, más bonito si vos te quedas en tu casa. Esto tampoco se puede hacer. Si el empresario quiere tomar alguna medida que afecte al delegado de modificación de su relación laboral, aún mandarlo a la casa con el sueldo, debería iniciar un procedimiento de exclusión de tutela, algo que nadie haría por esto porque no sería viable. ¿Con qué fundamento yo mandaría a la casa al delegado en vez de dejarlo que cumpla su rol dentro de él? Con esto cierro, porque ya veo cara más desdormido que despierto, la siesta pegó fuerte a las 5:47. Profe. Sí, claro. Tengo 2 preguntas. ¿Le puedo preguntar? ¿Sí? En el caso de eso que preguntó la compañera, en que si pasaba el tiempo y después tenía que iniciar de vuelta el trámite, el procedimiento. Y en el caso de que no lo despiden ni nada, ¿tiene que, o sea, le sigue la tutela? ¿Cómo es ahí? No te entendí. Por ejemplo, inicia el empleador... La tutela no está atada a eso. Solo la levanto para aplicarle el despido. No lo apliqué, la tutela sigue. Si él seguía continuando. A ver, Georgina,
Supongamos que este trabajador está o dentro del plazo del ejercicio de su mandato o en el año posterior. Si esto transcurrió y ya no ejerce más el mandato ni tiene el año posterior, por supuesto que ya no tiene tutela, porque la ha perdido por el paso del tiempo, digamos. No te convenció. Lo pongo con ejemplo. No, sí. No, lo entendí, ¿eh? Y Ok. tenía otra pregunta, profe. Dale. Que usted dijo que en caso que no podía ser despido, sancionado ni modificar las condiciones laborales. Eso es el empleador. Y en cuanto al delegado que dijimos que era intermediario con la asociación sindical, ¿la asociación sindical no le puede hacer nada? O sea, no se me ocurre, pero no puede tomar algún tipo de medida así y que la Bien. tutela lo respalde. No, eso hable otra pregunta que la hacemos cortita la respuesta para que no te maten. ¿Qué pasa con un delegado que no cumple con los requeridos o por la asociación sindical o por los trabajadores que lo han elegido? Hay una forma que es la revocación del mandato. Eso está regulado en la ley, en el decreto reglamentario, cuáles son los porcentajes que se necesitan juntar para en una elección revocar el mandato de un delegado. Ahora, eso implica que pierde el carácter de delegado. Respecto del empleador, sigue conservando la tutela, ya no la que resta del mandato, porque el mandato se da como vencido, pero sí la del año posterior. Es decir, que el empleador tampoco, a quien se le revocó el mandato, va a poder aplicarle sanciones, despedirlo o modificarle las condiciones por ese año posterior. Pero a tu pregunta, vista al revés, ¿qué puede hacer la asociación sindical o los trabajadores con aquel delegado que incumple con su obligación? Por ejemplo, este que se fue a la casa y que no está ni interesado. Bueno, lo que puede hacer es una revocación de mandato, y eso sí está previsto también. ¿Bien? ¿Alguna otra duda o pregunta? Ya una, están en un día hiper participativo, yo no sé si... ¿Quién? Algo que capaz que no tenía mucha trascendencia, ¿por qué un postulante no podía oficializar la lista? Porque no reúne con los requisitos. Porque no cumple los requisitos, porque, por ejemplo, tenés que tener la edad, los avales de la cantidad de trabajadores afiliados que te avalen, o no estar afiliado, cuando es un requisito para ser postulante a delegado, ser afiliado al sindicato, suponete que vos te postules y que no hayas sido afiliado, no tener la antigüedad en la afiliación, esos recaudos que están en los primeros artículos de la ley son los que podrían dar de que no se te oficialice la lista. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿No? En principio, el viernes da Sergio, y ya vamos a ir viendo fecha para el dictado de la clase de seguridad social y organizar bien el tema del práctico, que ya tenemos fecha agendada. Si tienen dudas, preguntas, me las hacen. Si no, recuerden, el jueves que viene vamos a hacer la clase especial, partida en una parte sobre COVID y relaciones laborales, y en la otra, para el que le haya quedado alguna duda, liquidaciones de manera integral. Le vamos a sumar a eso el agravamiento, por ejemplo, de esta ley 23.551, porque no hemos dado todavía, pero el hecho de vulnerar la tutela le permite al trabajador pedir una indemnización agravada. Vamos a ver en qué consiste ese agravamiento indemnizatorio, y vamos a sumarlo, y vamos a poner una trabajadora, mujer embarazada, delegada, que es despedida, y van a hacer toda la cuenta para decirme cuánto les corresponde. Georgina, ¿por qué te agarraste así y te pusiste la mano en la cabeza? Besos y nos vemos la semana que viene. Chau, chau. Chao, profe, gracias. Nos vemos. Gracias.